El caso que vamos a ver el día de hoy corresponde al cálculo de la capacidad de carga bajo el esquema de solución de Meyerhoff. ¿Qué es lo que cambia con respecto al anterior que vimos que fue de Basic? Fundamentalmente cambia la forma en que se calculan los factores adimensionales que se usan en la ecuación general, pero la ecuación general es la misma. Adicionalmente voy a aprovechar el ejemplo de Meyerhoff para ver el efecto del agua, el caso 1 particularmente, y cómo tiene que ser el tratamiento de este tipo de condición. Acá vale hacer la aclaración y la insistencia en que el tratamiento del agua, la forma en que se trata el efecto del agua para efectos de capacidad de carga, no cambia de un autor a otro, de tal manera que lo que veamos hoy, particularmente en lo que se refiere a ese efecto del agua, perfectamente lo podemos aplicar bajo el mismo esquema con Terzaghi y con Basic. Bueno, entonces el ejemplo que preparé al respecto es el que se muestra en pantalla y dice lo siguiente: calcular la capacidad de carga admisible, QA, es la pregunta que hemos estado resolviendo, y la capacidad de carga máxima P de una zapata aislada cuadrada, de acuerdo a los datos que se indican a continuación. Entonces, ahora, como es una zapata aislada, es una carga puntual P. Para el cálculo, utilizar un factor de seguridad igual a 3.0 y los coeficientes de Meyerhoff. Bueno, entonces, como datos complementarios son los que aparecen aquí. Tenemos una profundidad de desplante igual a 1.6 metros, un ancho de zapata de 1.1. Solamente me están dando un solo dato del peso específico de la masa del suelo. Luego entonces va a tomar los valores tanto de gamma 1 como de gamma 2 en la ecuación general. Como a partir de 0.50 metros, es decir, 50 centímetros del nivel de piso terminado hacia abajo, tenemos el nivel de aguas freáticas. Significa entonces que a partir de este plano, pues tenemos agua, tenemos un suelo totalmente saturado. Luego entonces, como dato adicional, la mecánica de suelos nos proporciona el peso específico saturado de la masa de suelo. Para este caso, 2.3 toneladas sobre metro cúbico. Y el ángulo de fricción interna de la parte gruesa del suelo da un phi igual a 25 y la parte fina nos da una ecuación igual a 0.5 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, con esos datos hay que calcular la capacidad de carga y adicionalmente a que es igual la carga puntual P que acá aparece. Bueno, voy a quitar esto para que no estorbe y comenzamos con los factores adimensionales de capacidad de carga. ¿Cuáles son esos factores? Estos factores que aparecen en la ecuación general. El NC, NQ y N gamma. Estos de aquí. Y la forma en que los vamos a estimar es igual que como lo hemos hecho con Terzaghi y con Basic. Es decir, a través de la tabla que le corresponde. Entonces nos vamos con Meyerhoff. Recordar que es igual el ángulo, es igual a 25, entonces para 25 grados vamos a buscar a qué son igual NC, NQ y N gamma. Lo ubicamos acá abajo. Entonces NC 20.72, NQ 10.66 y N gamma 6.77, que son los valores que estoy reproduciendo aquí en esta parte. Entonces, para este ángulo, estos son los factores adimensionales de carga que le corresponden. Bien. Ahora, al igual que como lo hicimos con Basic en la clase pasada, al momento de usar la ecuación general de la capacidad de carga, vamos a comenzar calculando los factores de forma, los que tienen como segundo subíndice la letra S, es decir, FCS, FQS y F gamma S. Acá recordando que forma en inglés es shape, luego entonces, por eso se identifican con la letra S de shape. Entonces, vamos a calcular estos. Vamos a revisar qué dice el formulario. En el caso de Meyerhoff, los divide en dos categorías. Si tenemos un phi igual a 0 grados, estas serían las fórmulas que tenemos que usar para calcular FCS, FQS y F gamma S. Si por otro lado el valor de phi es mayor o igual a 10 grados, tenemos que usar estas fórmulas. Tal vez algún curioso se preguntará, ¿y qué tal si el ángulo
es igual a 8. Evidentemente no es igual a 0 y no es mayor a 10. En ese caso se tiene que calcular ambas situaciones y hacer una interpolación lineal. Así es como funcionaría. En nuestro caso siempre vamos a estar manejando ángulos mayores a 10 grados. Luego entonces se presentaría ese tipo de situación para nosotros. Sin embargo, lo comento por aquello de los curiosos, ¿no? ¿Qué sucedería si queda entre 1 y 9 grados? Pues bueno, se tiene que calcular tanto esta parte para 0 grados como para 10 grados y a partir de ahí, reitero, una interpolación lineal para poder precisar el valor que le corresponde. Bueno, en nuestro caso es igual a 25, pues es mayor a 10. Tenemos que usar estas fórmulas. Bueno, entonces para el FCS, pues la fórmula que aparece es esta que aquí se muestra. Es la que se va a usar. Bueno, veamos. FCS, escribo la fórmula, que es esta de acá, que es 1 más 0.2 b entre L, tangente cuadrado 45 más phi entre 2. Es esta fórmula que aquí aparece. Bueno, a partir de ahí comenzamos a hacer la sustitución de las cantidades. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, 1, pues 1, más 0.2 de b entre L. En donde B es el ancho de esa pata y L es la longitud que tiene la zapata. En el caso del ejemplo que resolvimos en la clase pasada, era una zapata corrida. Luego entonces marcadamente teníamos un ancho de zapata y una longitud que le correspondía en función de la longitud que tenía esa zapata corrida. Entonces ahí sí teníamos valores diferentes. En el caso que nos ocupa el día de hoy es una zapata cuadrada. ¿Qué significa eso? Pues que el ancho y el largo pues tienen la misma dimensión. Es decir, que si lo viéramos en planta, pues la zapata que vamos a diseñar es esta. Es una que tiene 1.2. No, 1.1 perdón. Para nuestro caso, reitero, es una zapata cuadrada, entonces es una zapata de 1.1 por 1.1. Entonces, pensando en que esta corresponde a esta sección, entonces este 1.1 pues vendría a ser el B. Y este otro 1.1 pues vendría a ser la L. Luego entonces para nosotros B entre L, es decir, el valor tanto de B como de L serían el mismo valor porque, reitero, es una zapata aislada, cuadrada. Bueno, entonces 1.1 entre 1.1 por tangente cuadrada, la escribo, 45 más phi entre 2, donde phi es igual a 25, 25 entre 2. Se hace la operación y da igual a 1.4928. Desde la clase pasada les comentaba que para estos factores vamos a usar 4 cifras decimales para no perder exactitud en los cálculos. Bueno, se hace la operación, decía yo, y se calcula. 1.4928. Ahora vayamos a lo que dice la otra fórmula. La otra fórmula establece lo siguiente, que el FQS a su vez va a ser igual al F gamma S, es decir, lo que calculemos para uno es igual que para el otro. Y a su vez eso es igual a todo esto que aquí aparece. Es 1 más 0.1 B entre L, tangente cuadrada, 45 más phi entre 2. Ahora bien, entre la fórmula que usamos para FCS y esta que vamos a usar para FQS y F gamma S, en sustancia es la misma. Lo único que cambia es este coeficiente. Para el FCS es igual a 0.2 y para el FQS es igual a 0.1. Ahora bien, siendo más observadores, si se fijan, el 0.1 que aparece acá abajo es la mitad del 0.2. Significa entonces que la parte decimal que yo obtenga va a ser la mitad para el FQS y el F gamma S de lo que se obtuvo para el FCS. Acá, al igual que les decía la sugerencia en la clase pasada, básicamente lo que yo resuelvo es esto en la calculadora. Y lo que me da de eso, se lo sumo a 1. Supongamos, para el ejemplo que estamos resolviendo, yo solamente introduje esto en la calculadora. Y me dio igual a 0.4928 más 1, pues 1.4928. Entonces, solamente en esta parte que estoy encerrando, que sería la parte decimal
del 1, es decir, eso corresponde solamente a esta parte. Solamente a esta, al 0.4928. Bien, entonces, en esta parte, decía yo, como lo único que cambia es que aquí es punto 2 y aquí es punto 1, este punto no es la mitad de esto. Significa que la parte decimal que va a tener este resultado, este punto 2469, es la mitad de este punto 4928. De tal manera que con hacer una operación, si yo fuera ustedes, de hecho así es como lo aplico, con efectuar la operación esta de acá arriba, en automático podemos percibir a qué es igual la cantidad de la parte de abajo. Reitero, solamente de esta parte decimal, dividirla entre 2 y lo que resulte, pues sumárleselo al 1. Y así es como pues una forma rápida, una forma de abreviar los cálculos. Acá, antes de continuar con los siguientes factores que vamos a calcular, esta nomenclatura que aquí aparece de tangente cuadrada, si se fijan aquí, el cuadrado está aplicado sobre la tangente, pero solamente nomenclatura matemática. Esto, la forma en que lo tendrían que escribir en la calculadora, la tangente cuadrado, pues sería poner de la siguiente manera. Bueno, de hecho, les pongo cómo lo tenían que escribir todo en la calculadora, para así romper un poco la ambigüedad. Se lo voy a escribir aquí en la parte de abajo, únicamente esta de acá. Pues comenzarían con el 0.2. Bueno, así es como lo tenían que escribir en la calculadora, solamente esa parte, reitero, donde estamos calculando la parte decimal. Esta de aquí. Entonces el 0.2, paréntesis, 1.1 entre 1.1, tal como aparece aquí. Después abren otro paréntesis y ponen tangente de 45 más 25 entre 2. Cierran el paréntesis con el que abrieron. Aquí me hizo falta un paréntesis, por cierto. Ahora sí. Entonces, abren paréntesis, decía yo, tangente, abren paréntesis y ponen 45 más 25 entre 2. Cierran el paréntesis del 45, iniciamos con el 45. Y cierran a su vez el paréntesis con el que comenzamos la tangente. Y hasta esta parte le ponen el cuadrado. Es decir, en la calculadora no se le puede poner acá tangente y luego el cuadrado. Sería incorrecto. Les va a marcar error o les va a dar un resultado que no corresponde al valor que deseemos calcular efectivamente. Bueno, entonces esta parte, reitero, solamente esta parte decimal se calcula de esta manera y lo que resulta acá, que decía yo, es 0.4928, sumarle el 1, pues 1.4928. De este resultado, el 0.4928 entre 2 da 0.2464 más 1, pues 1.2464. Bueno, ahora vayamos con los factores de profundidad. Una vez más, Meyerhof hace la distinción entre un suelo que tiene un ángulo de fricción interna igual a 0, digamos un suelo enteramente plástico, ¿no? Porque no tendría nada de arena ni de grava. Luego entonces su phi es igual a 0. Y por otro lado, para phi mayor a 10 grados. Bueno, aquí bajo el mismo esquema, para el FCD es una fórmula y para el FQD y F gamma D es el mismo resultado, la misma fórmula. Bueno, y aquí también siendo observadores, tanto esta fórmula como la que se aplica para el FQD y F gamma D es la misma. ¿Qué es lo único que cambia? Esto, una vez más, que aquí es 0.1 y acá arriba es 0.2. Luego entonces aquí también se va a cumplir que lo que obtenga de la parte decimal para el FCD, y al dividirlo entre 2 me va a dar la parte decimal para el FQD y F gamma D. Bueno, entonces sustituyo cantidades, escribo la fórmula, sustituyo cantidades y se comienzan a hacer operaciones. Entonces la fórmula dice aquí 1 más 0.2 df entre b, en donde df es igual a 1.6, según lo estamos observando acá, que es la profundidad del desplante. B es el ancho, que es 1.1. Luego aquí es tangente,
45 más 100 entre 2. Aquí ya no es tangente cuadrada, si se fijan. Es tangente sencillamente. Más 100 entre 2, es decir, 45 más 25 entre 2. Haciendo la operación de la parte decimal, entonces da 0.4566 más 1, pues 1.4566. Para el FQD y F gamma D, una vez más, el 0.1 es la mitad de esto. Significa que la parte decimal, este 0.4566 entre 2, es 0.2283 más 1, pues 1.2283, y de esa forma entonces también ya calculamos el siguiente valor. Para los factores de inclinación, una vez más, como lo hicimos en BASIC, si no hay una inclinación, si las cargas son verticales, que por cierto son las únicas que vamos a manejar, entonces los factores de inclinación, FCI, FQI y F gamma I, son igual a 1. Entonces es lo que aquí estoy escribiendo. Bien, hasta aquí hemos reproducido lo mismo que hicimos para BASIC, pero con las adecuaciones y con las fórmulas que le corresponden a Meyerhof. Antes de pasar a la fórmula de la ecuación general de la capacidad de carga, tenemos que ver lo del efecto del agua. Bueno, voy a irme a la parte del formulario donde se menciona eso y aquí estamos. Estamos en el caso 1. Aquí establece que hay que hacer dos sustituciones. Una es esta, la que está marcada como el inciso A. ¿Qué dice aquí? Que el gamma 1 de F lo vamos a sustituir por lo que resulte de esta operación que aquí aparece. Bueno, veamos. Dice aquí D1 por gamma 1, en donde D1, si observan aquí para el caso 1, es la distancia o la profundidad que es desde el nivel de piso terminado hasta donde está el nivel de aguas freáticas. Viendo lo que tenemos nosotros, entonces vendría a ser este 0.50. Este sería el D1 para nosotros. Reitero, la distancia que hay desde aquí, el nivel de piso terminado hasta el nivel de aguas freáticas. ¿Qué más aparece aquí? Y luego dice, y el gamma 1, recordar que como me están dando un solo valor del gamma, el gamma M, pues este es el gamma 1. El gamma 1 y el gamma 2, por cierto. Luego más, D2. Vemos en este esquema que es igual D2. D2 es la distancia complementaria a partir del nivel de aguas freáticas hasta el nivel de desplante. En otras palabras, el D2 para nuestro caso es esta distancia que hay desde aquí, desde este nivel de aguas freáticas hasta aquí. ¿Cómo la vamos a obtener? Pues por diferencia. 1.6 menos 0.5 me va a dar esta distancia que va a ser el D2. En este caso va a ser igual a 1.1. Entonces este es el D2. De tal suerte que este 1.1 más el 0.5 pues me da este 1.6. Y luego el gamma 1 saturado, como me están dando un solo valor del gamma saturado, entonces este es el gamma saturado. Este gamma saturado va a tomar las veces del gamma 1 o del gamma 2 saturado, porque me están dando un solo valor. A menos que me hubieran dado valores por separado y se hayan especificado, entonces tomamos cada quien con el que le corresponde. Entonces es ese valor. Y luego menos gamma 0. El gamma 0, por cierto, es el peso específico del agua. El peso específico del agua siempre se toma como la unidad, es decir, 1 tonelada sobre metro cúbico. Ese es un valor que siempre va a ser conocido, para que me entiendan. No es necesario que aparezcan los datos como para percibir eso. 1 tonelada sobre metro cúbico. Bien, entonces hagamos esa primera sustitución del inciso A con los valores que tenemos nosotros. Entonces nos vamos al efecto del agua, caso 1. Entonces aquí en esta primera línea estoy haciendo esa sustitución. Aquí estoy reproduciendo las fórmulas del inciso A. Entonces gamma 1, ¿a qué es igual? Gamma 1. Ah, no, perdón. Comenzamos aquí. D1. D1, que es igual a 0.5, este valor que aquí aparece, más gamma 1, es decir, el valor del gamma M, 1.5. Y es el valor que aquí aparece. Entonces son estas dos cantidades. Después más D2, ya establecimos que es lo que le falta
a 0.5 para llegar a 1.6, que es la profundidad de desplante, 1.1. Y luego gamma 1 saturado, el gamma saturado es igual a 2.3. ¿Qué más tenemos? Y menos el gamma 0. Decía yo, el gamma 0 siempre es 1. Tomo el valor de 1. Entonces esto es lo que aquí aparece. Se efectúa la operación y da igual a 2.18 toneladas sobre metro cuadrado. De tal manera que este valor del 2.18 toneladas sobre metro cuadrado, no hay que perderlo de vista, es el valor que vamos a poner cuando estemos aplicando la ecuación general de la capacidad de carga para este binomio formado por gamma 1 de F. Ahora vayamos a ver la segunda sustitución que tenemos que hacer. Es este de aquí. Dice gamma 2 igual a gamma prima 2, que a su vez es igual a gamma 2 saturado menos gamma 0. Nos vamos a quedar solamente con esta parte de acá. Entonces, el gamma 2, vamos a hacerlo igual a gamma 2 saturado menos gamma 0. Entonces, gamma 2 igual a gamma 2 saturado menos gamma 0, en donde el gamma 2 saturado pues es este mismo, porque no me están dando distinción entre el 2 y el 1. Entonces, tomamos este mismo valor, 2.3, y menos gamma 0, que es 1. 2.3 menos 1, 1.3 toneladas sobre metro cúbico. Y de esa manera también ya calculamos la segunda sustitución que se tiene que hacer para tomar en cuenta el efecto del agua si estamos bajo el umbral del caso 1. Bueno, a partir de ahí entonces ya aplicamos la ecuación general de la capacidad de carga, que es esta que aparece aquí, y se hace la sustitución de los valores. Como es costumbre, como lo he hecho, voy a irme término por término. Voy a comenzar con este de aquí, el término de la ecuación. Entonces, CNC, FCS, FCD y FCI. En donde C es la ecuación que me da la mecánica de suelo, 0.5. NC, 20.72. FCS, 1.4928. Y, ¿qué otro? El FCD, 1.4566, y el FCI, que es igual a 1. Y son los valores que aquí aparecen. Se efectúan las multiplicaciones y se obtiene este total. 22.53 toneladas sobre metro cuadrado. Vayamos al segundo término. En ese segundo término tenemos gamma 1 de F, NQ, NQS, NQD, NQ, FQS, FQD y FQI. Entonces es este término que aquí aparece. Comenzamos a hacer la sustitución. ¿Con qué comenzamos? Con gamma 1 de F. Entonces, ¿qué valor tenemos que tomar? Pues este que calculamos acá, el 2.18, va a tomar ese valor. Entonces, por eso calculamos el gamma 1 de F, para ver cuál es el valor que iba a tomar bajo el efecto del agua. ¿Cuál era su valor? Pues 2.18. De F, que es la profundidad, 1. Ah, no, perdón, reitero, el gamma 1 de F es el 2.18. Entonces eso es el 2.18. Y luego esto por NQ, 10.66 por FQS, 1.2464 por FQD, 1.2283. Y por FQI, que es igual a 1 porque no tenemos inclinación. Bueno, esto es igual entonces a 35.58. Y aquí están todos los valores que se usaron para tal efecto. Bueno, finalmente el último término, que es este de aquí. Entonces 0.5 por gamma 2 de N gamma, F gamma S, F gamma D y F gamma I. Aquí está el desarrollo de la misma. Entonces 0.5, 0.5 por gamma 2. Y aquí, ojo, tenemos que tomar este valor que tenemos que sustituir por el efecto del agua que tenemos. Entonces, no vamos a poner el valor del gamma M que tenemos acá, el 1.5, sino este valor que nos dio de acuerdo a la consideración que hicimos por el efecto del agua. Entonces 1.30 es el valor que aquí aparece. Y luego B, que es el ancho de zapato, 1.1, N gamma D, 6.77, y luego por 1.2464, que es el F gamma S, y por 1.2283, que es el F gamma T.
Aquí están los valores. Y por el F gamma I, que es 1. Se efectúan las multiplicaciones y da 7.41. Se suman y se obtiene el gran total de 65.52. Ese es el QC. Para poder obtener el QA, que es la pregunta que realmente nos están haciendo, pues hay que dividirlo entre el factor de seguridad, el QC entre FS. Es decir, 65.52 entre el factor de seguridad, que para este ejercicio está planteado igual a 3 y da 21.84. Y este ya es un valor definitivo. Entonces acá es igual el QA para las condiciones que se plantean a 21.84 toneladas sobre metro cuadrado. Finalmente nos están pidiendo la carga puntual máxima que es capaz de soportar este suelo. Y hay que multiplicarlo por el área. Creo que eso ya lo habíamos visto con Terzaghi. Sí. Si queremos calcular la carga puntual, es el QA por el área. El área de la zapata, en este caso estamos hablando de un rectángulo de 1.1 por 1.1, una zapata aislada. ¿A qué es igual su área? Pues es igual a L al cuadrado, es decir, 1.1 al cuadrado, por el QA. Y da 26.42 toneladas. Y de esa forma entonces se concluye con este ejemplo. ¿Cuál fue la novedad? Pues la novedad es cómo se considera el efecto del agua. Y esto que hice en el inciso E, así haya sido por Terzaghi o con BESIC, es lo mismo que se tiene que hacer, pero con los datos que le corresponden al ejemplo que estemos resolviendo.